Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Perseverancia que vivifica. Recibiendo y dando ánimo que preserva a través de nuestro testimonio de perseverancia. Basado en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 10. Vamos a leer. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón del día de hoy es que aprendamos a valorar y responder al testimonio de perseverancia en la fe de los hermanos como un medio ordinario de Dios para tener comunión mutua. ¿Ya? Y esto es significativo e importante. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo caído en donde hemos estado viendo, hemos estado enseñando que hay tribulación. Esas tribulaciones no son algo ligero que nosotros podamos simplemente dejar pasar, como si fuera nada. La palabra es clara en que las tribulaciones nos afectan. Nos afectan espiritualmente, decimos. Prueban nuestra fe y pueden terminar en un extravío doloroso también. Por eso el Señor nos llama a mantenernos cerca de la exhortación de la palabra, que ordinariamente ocurre en el contexto de la iglesia local, en donde uno está expuesto al testimonio vivo de los hermanos en la fe, cosa que no está y no se puede encontrar fuera de la iglesia local. Aquí nace la pregunta entonces, ¿por qué es tan importante estar expuesto a este testimonio de los hermanos? Y también en este sentido, ¿por qué es tan importante dar ese testimonio? Y ahí en donde nos encontramos con dos polos, dos extremos que se oponen a esta noción de que es importante dar y recibir el testimonio de otros. Y acá nos encontramos en primer lugar con una idea de, o digámoslo así, una autosuficiencia aislada. La idea de que no es importante en realidad exponerte a esto. Donde se dice, mira, yo persevero solo. No necesito ver la fe de otros para ser exhortado, para ser confortado, para ser animado. Y ahí la idea es que se privatiza la fe, se convierte en algo meramente privado, se evita abrir la vida de uno, se desprecia el testimonio como un medio para animar y como para advertir también. Y por el otro lado nos encontramos con una especie de formalismo cerrado, un apego a ciertas formas externas, en donde no hay una circulación, por decirlo así. Y la idea aquí es pensar, bueno, con asistir y con mantener cierto orden establecido, externo, basta. No hace falta que circule la obra de Dios entre los santos, la obra de Dios en la historia, en este momento, en estos días. Y aquí se oye la palabra, pero al final del día se apaga la comunión donde esa palabra se confirma en perseverancia. Y el testimonio finalmente queda relegado o sospechado. Se sospecha del testimonio inclusive. Y la exhortación se vuelve algo lejano, algo abstracto, algo que no es cercano a nuestras almas y a nuestras vidas diarias. Ambos extremos terminan empobreciendo. El primero nos deja sin el ánimo, sin la advertencia que Dios da también a través de los hermanos en la fe. Y el segundo apaga esa circulación y vuelve
al final toda exhortación y todo testimonio en algo frío, en algo que en realidad no tiene significancia para mi vida. Y lo que vamos a ver entonces es que la iglesia vivifica al creyente, exponiéndole al testimonio vivo de perseverancia de otros para exhortación y consuelo mutuos en Cristo. Y lo vamos a ver en tres partes. En la primera vamos a ver que el testimonio de perseverancia en fe y amor de otros es evangelizador en su efecto para los creyentes. Y vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Segundo, que Dios sostiene a sus santos en perseverancia, vivificándolos por el testimonio perseverante de otros, y especialmente cuando están en medio de sufrimiento, en medio de aflicción. Y la tercera parte es que ese testimonio tiene un fin, que es movilizarnos a la adoración y a la edificación mutua. Ya vamos a explicar estas cosas. Y vamos a partir leyendo el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, y ahí nos detenemos. El apóstol parte de esta manera para que entendieran que la perseverancia en fe y amor es fruto propio del Evangelio, no es algo que está aparte del Evangelio como podrían pensar. Como hemos visto, podrían ser tentados pensando que si estamos sufriendo es porque Dios nos abandonó. Y el apóstol de diversas maneras les ha estado diciendo que no es así, que esto es algo propio del Evangelio y que su testimonio tiene un efecto evangelizador entre los creyentes. Y vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Esto era importante por lo que hemos visto de esta carta, y vamos a hacer un breve recuento también. Pablo viene trazando una línea pastoral, capítulo 1 y capítulo 2, que básicamente consiste en comunicar que la fe de los tesalonicenses no fue un accidente, no fue algo que ocurrió simplemente como algo del azar, ni tampoco fue un entusiasmo humano meramente, sino fue una obra real de Dios con frutos visibles. Entonces ellos tuvieron aflicción con gozo, abandonaron sus ídolos para servir al Dios vivo y tenían una esperanza activa en el Señor. Y esta evidencia no se quedó en lo privado, por cierto. Esa fe resonó y públicamente, más allá de Tesalónica, mostrando un fruto que no depende de propaganda, sino de una realidad espiritual. En paralelo, Pablo también defendió la integridad de su ministerio. Su mensaje era verdadero, su método fue limpio, su intención fue agradar a Dios, una vida santa tuvo frente a ellos, con ternura de madre y exhortación de padre sin ser una carga para ellos, demostrando que no estaba en búsqueda tampoco de algo monetario. Con todo eso queda cerrada esa sospecha que alguien podría tener de manipulación de parte de los apóstoles y se abre otra. Si era tan real, ¿por qué la ausencia? ¿Por qué estás lejos? Porque Pablo no estaba con ellos, tuvo que escapar. Pablo responde que fue una separación forzada. Él no quería estar separado de ellos, todo lo contrario, quería verlos. Y él no estaba, eso sí, distante de corazón. Él estaba muy cerca de ellos, pensando siempre en ellos, con un anhelo ferviente por verlos. Intentó volver repetidas veces, pero fue estorbado por Satanás. Ya Satanás lo estorbó, y eso es la explicación que él da. Esta persecución organizada por Satanás, digámoslo así, de la fe y de los cristianos. Pero eso no rebaja a la iglesia. Al contrario, ellos son su esperanza, gozo y corona cuando piensa en la venida del Señor. Entonces, para el apóstol, ellos seguían siendo valiosos más allá de cualquier estorbo que pudiera estar recibiendo. En su tribulación, entonces, era pastoralmente necesario que ellos supieran el efecto concreto de la perseverancia que estaban teniendo los tesalonicenses. Porque podían dudar. ¿Nos dejaron por presión los apóstoles? ¿Nuestra fe será real? ¿Les importamos? Por eso dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y ahí nos detenemos. Y ese pero nos conecta con lo anterior, lo que venía diciendo antes, respecto del temor que tenía de que su trabajo fuese en vano, porque las tribulaciones, como decíamos, afectan a los creyentes. Y es posible que el tentador los haya desviado.
en medio de esas tribulaciones, se haya aprovechado de la debilidad de la carne de esos creyentes, de ese pecado habitual que todavía está en ellos, para desviarlos. Y les está diciendo entonces que en contraste con ese temor que él tenía, cuando Timoteo, luego de estar con los tesalonicenses, volvió a donde estaba Pablo, algo cambió en su interior. Y continúa diciendo cuál fue la causa de ese cambio. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, dice. Es significativo que use el término dar buenas noticias aquí. Quiero enfocarme en esto. Literalmente podríamos decir que aquí dice, nos evangelizó acerca de vuestra fe y amor. Se usa el mismo verbo para evangelizar. Y si bien el evangelio significa buenas noticias, en términos literales, Pablo usa esta palabra siempre con un peso. ¿Ya? No lo usa normalmente, o no lo usa como una mera palabra genérica. Siempre está conectada al evangelio cuando lo usa el apóstol. Y no lo usa para cambiar el evangelio, sino que para subrayar algo, para poner el énfasis, la atención en algo. Y es en el efecto que tiene la noticia, el efecto que tiene el evangelio. Así que no es algo que podamos pasar por alto. Más aún porque pudo haber usado otro verbo ahí. Él pudo haber dicho nos informó. Pudo haber dicho nos avisó de su fe y amor. Pero él eligió evangelizó sobre su fe y amor. Por tanto, esto nos enseña que el testimonio de perseverancia tiene un efecto evangelizador entre los creyentes. Digámoslo así, llega como buena noticia que reanima, que consuela y despierta gozo, despierta gratitud, despierta oración. Pero también nos habla del contenido de este testimonio, lo que nos dice acá el apóstol. Fe y amor. Y también es este par de fe y amor significativo e importante. Y en las cartas de Pablo, estos dos, la fe y el amor, se encuentran siempre juntos. O bueno, constantemente juntos, no siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que la fe que salva, la fe salvífica es una fe viva. Es una fe que, como dice el libro de Gálatas, obra por amor. ¿Ya? Sabemos que la fe es el único instrumento de justificación. ¿Sí? Cuando alguien tiene fe, solo por esa fe, sin ninguna obra, ni siquiera hablamos del arrepentimiento, sin ninguna obra. La pura fe es el instrumento que Dios usa para unir a Cristo y declarar justo a una persona. Pero esa fe nunca viene sin buenas obras. Y cuando hablamos de fe y amor, nos referimos precisamente a esa fe viva que viene con esas obras y son siempre obras de amor. Porque la ley se resume, y la ley de Cristo se resume en amar a otros como Cristo nos ha amado. Esa es la fe viva. Y el amor, por definición, es activo. La idea de un amor pasivo no existe. El amor es activo por definición y por tanto siempre produce obras. Cuando está, produce obras. Y eso es lo que estaban mostrando los tesalonicenses. Ese es el testimonio del cual testifica, valga la redundancia, aquí Timoteo. Pero el apóstol no solo quiere hacer notar que ellos estaban bien, los tesalonicenses, sino también que la comunión estaba intacta. Por eso dice, y, aparte de las buenas noticias de vuestra fe y amor, ahí en la localidad, ¿no? Dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y esto significa algo muy hermoso porque significa que los tesalonicenses no habían pensado mal del equipo apostólico. Después de todo este tiempo, después de que tuvieron que irse, todas las tentaciones que quizás con las cuales tuvieron que lidiar en torno al equipo apostólico. Y entonces no pensaron mal del equipo apostólico y fueron afirmados en su discernimiento para no ser desviados entonces de la fuente de verdad apostólica. Esto es muy significativo porque entendamos que la Biblia, en primer lugar, la revelación con mayor claridad es la que dan los apóstoles.
Entonces, en el contexto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento, el contacto con los apóstoles era clave, era esencial. Entonces, es muy importante que ellos no hayan caído en esa trampa. Esa fuente apostólica de verdad era importantísima para sus almas. No era lo que ellos, de lo cual pudieran dispensar. ¿Me entiendes? En otras palabras, el apóstol reconoce entonces que hay un amor mutuo que se estaba expresando aquí. Esto nos lleva al primer punto. El testimonio de perseverancia en fe y amor de otros es evangelizador en su efecto para los creyentes. Cuando nos referimos al testimonio cristiano, hablamos de esto. Es una afirmación verbal sobre una obra real de Dios que es confirmada por frutos visibles y comunicada para fortalecer la fe de otros. ¿Ya? Afirmación verbal sobre una obra real de Dios confirmada por frutos visibles, comunicada para fortalecer la fe de otros. Y aquí nos referimos especialmente al testimonio de perseverancia en fe y amor. Con esto nos referimos a cómo los santos, cómo los cristianos, los creyentes, siguen dependiendo de las promesas de Dios y no se dejan engañar por las promesas y ofertas del diablo, que hace llegar a través del mundo, a través de los medios, a nuestras vidas. Y hablamos de cómo opera esto. El tentador presiona, y esto es por decirlo así, un repaso de lo que también revisamos en la semana pasada. El tentador presiona con un látigo para producir dolor y luego ofrece una zanahoria, un alivio ilegítimo para poder solventar este dolor. Y este látigo finalmente se traduce o se puede clasificar en tres. En primer lugar, hablamos de la persecución. El látigo es la amenaza de esa persecución. La zanahoria es una paz por caminos ilegítimos. Ejemplo, callar sobre Cristo, que sería una alternativa. Y no me refiero a un callar prudente, sino un callar cobarde por Cristo. Cuando es necesario hablar de Cristo y no se habla. Cuando hablar de Cristo va a dar un buen testimonio y no se hace por cobardía. Obediencia disminuida, también tenemos ahí. Mensaje suavizado para no ofender. Concesiones de conciencia, hacer excepciones, ¿sí o no? Para cuando se vuelve difícil. Y un escape por infidelidad. Ahí tenemos esa clase de dinámica y lo que quiere buscar también el tentador. El otro látigo es las miserias del mundo caído. El látigo ya está, no tiene que ni siquiera producirlo el demonio. Es la carga de la miseria. Y la zanahoria es el alivio sin Dios. Es anestesia, hay atajos injustos, corrupción, falsear documentos, ese tipo de cosas, reclamo soberbio, desconfianza práctico y cualquier consuelo fuera de Cristo. Están ahí acudiendo a estupefacientes para donde Dios puede hacer algo, por ejemplo. Y por último mencionamos las cargas del ministerio, en donde el látigo es la fatiga y la zanahoria es el descanso infiel, abandonar a una congregación, endurecerse, ser cínico, decir que nada va a funcionar, que todo es en vano. Pragmatismo que ajusta el evangelio para lograr llenar quizás la iglesia, pero no para realmente colaborar o facilitar la santificación de los creyentes. Y sustituir la comunión por meras actividades o dinámicas, etc. Entonces, así es como opera, en términos resumidos, cómo Satanás tienta en la tribulación. Y especialmente cuando en lo terrenal solo se ve pérdida por seguir a Cristo, es cuando entonces vemos el testimonio. Pérdidas de comodidad, pérdidas de riqueza y pérdidas de reputación. Ahí se ve el testimonio, cuando por Cristo se ve esto. Y en esto, entonces, cuando esto ocurre y los cristianos permanecen en oración, permanecen en la palabra, en comunión con los hermanos, evangelizando a otros y edificándose mutuamente. En otras palabras, en esta tensión entre una vida sufrida y la fidelidad al Señor,
es que se encuentra el verdadero testimonio cristiano. He ahí el verdadero testimonio cristiano. Cuando la vida aprieta, cuando la buena decisión significa una pérdida, ahí es donde queda al desnudo la obra de Dios para nuestra contemplación. Entonces, por ejemplo, en la persecución, cuando tenemos una presión externa para vivir en contra de nuestro Señor, conforme a lo que Él ha enseñado, cuando pierdes la buena onda en la pega por no sumarte al chiste sucio ni celebrar lo que Dios llama pecado, cuando pierdes oportunidades por no mentir en un informe, cuando la boleta o el currículum cuando se está a corromper esas cosas, aunque así se haya hecho siempre, cuando pierdes tranquilidad en la familia por seguir congregándote y confesar a Cristo sin bajarle el perfil, ahí se ve testimonio. También en las miserias de este mundo caído podemos verlo, cuando hay dolores, cuando hay carencias, cuando uno pierde la comodidad por rechazar esa anestesia del pecado que promete una calma inmediata a través de las drogas, a través de diversos placeres desordenados, cuando pierdes plata por elegir el camino recto en vez de ese atajo injusto que te conviene. Cuando pierdes control por confiar en la provisión de Dios en vez de manipular pecaminosamente las cosas para asegurar un resultado. Ahí se ve el testimonio. Y también en las cargas del ministerio. Y esto aplica especialmente a los ministros de la palabra. Cuando pierdes descanso por acompañar a un hermano en crisis en vez de desaparecer para no involucrarse. Cuando pierdes aprobación por hablar con claridad bíblica, aunque te tilden de duro o inclusive de anticuado. Cuando pierdes eficiencia por insistir en oración, palabra y comunión en vez de puro activismo. Ahí también se ve el testimonio. Y lo que estamos diciendo es que así como el Evangelio levanta el alma hacia Dios cuando es recibido por fe y produce una gratitud de ser un hijo de Dios y quiere ahora servirle a Él, también el testimonio de perseverancia en la fe levante el alma hacia Dios. Y a eso nos referimos con este aspecto evangelizador que tiene. ¿Qué significa esto? Significa que el testimonio vuelve los afectos a Dios, porque nos recuerda lo que es más importante y nuestro corazón empieza a dar prioridad a lo espiritual y celestial por sobre lo terrenal. Significa que vuelve los pensamientos a Dios también, porque nos recuerda que sus promesas siguen firmes y nos lleva a meditar en su voluntad revelada y a apartarnos de los pensamientos vanos que de nada aprovechan. Y significa que vuelve la voluntad a Dios también, porque nos impulsa a servir al Señor con mayor fervor. Esto te parece un poco al arrepentimiento, no porque sea una segunda conversión, sino porque el Señor vuelve a enderezar el corazón, afectos, pensamientos y voluntad de lo creado hacia Dios. Y bueno, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Comenzamos a arrepentirnos un día, pero el arrepentimiento continúa a medida que vamos reorientando nuestra vida, nuestros, como decíamos, afectos, pensamientos, motivaciones hacia Dios. Entonces, queridos hermanos, no podemos despreciar ni dejar de dar testimonio de perseverancia, porque estos son instrumentos de Dios para la perseverancia de otros también. Y aquí nos encontramos con dos extremos. Como decíamos, por un lado tenemos un intelectualismo aislado, una idea de que lo único que necesitamos es doctrina sin comunión, sin esa exposición al testimonio de otros. Tampoco. Y aquí se reduce la vida cristiana a tener información correcta solamente y disciplina externa. Y por eso se sospecha de este efecto evangelizador del que hablamos, del testimonio. Y termina siendo una categoría para el consuelo y el ánimo mutuo que Pablo está describiendo aquí. Y aquí se dice, ¿saben qué? Los testimonios sobran. Lo importante aquí es estudiar nomás. Nos dedicamos a estudiar la Biblia. Nada más. O se dice, eso de los testimonios es pura emoción, es puro emocionalismo. La fe madura no necesita de esas cosas. Y lamentablemente hay
hay tendencias contemporáneas que han llevado a esto. Hay una hiperreacción al emocionalismo, que por cierto nosotros también hemos confrontado desde aquí. Y la Biblia claramente está en contra del emocionalismo, de esta noción de que todo gira en torno a nuestras emociones momentáneas y esos pulsos emocionales. Pero había una hiperreacción a eso, en donde casi como que las emociones ya no tienen un lugar. Y la vida y el testimonio vivido entonces de los creyentes ya deja de importar. Entonces se crea un cristianismo de consumo de contenido, ¿ya? Que vemos expresado también en este cristianismo que se aísla y está en el computador, ¿sí o no? Y está en el internet y está ahí recibiendo su contenido espiritual, solamente ahí. Y acá hay mucho análisis, pero hay poca vida compartida. Es un extremo. El otro extremo, el otro polo, son testimonios sin cruz o con una falsa cruz. En otras palabras, donde hay experiencia, pero sin Cristo al final del día. Y aquí es donde se le llama testimonio a relatos que no están atados a la obediencia costosa de seguir a Cristo. Testimonio de perseverancia estamos hablando. Hay testimonios de conversión, no estamos hablando de todo testimonio, estamos enfocándonos en el de perseverancia, por cierto. Por eso el testimonio pierde su peso entonces, porque no está atado a la obediencia costosa de seguir a Cristo. Y se vuelve sospechoso en este contexto, se vuelve inútil. Y aquí cabe tanto la ausencia de la cruz como una cruz inventada. Entonces, acá la forma de pensar es esta, mi testimonio es que me fue bien en la vida, prosperé, básicamente, y ahora todo calza. Entonces, básicamente ahí veo la obra de Dios, dicen. O Dios me aprobó porque me atreví, y si terminó mal, igual fue un martirio. Al final fue algo para Dios. Se tiene esta noción superficial entonces del testimonio que no está atado al costo real de seguir a Cristo, el testimonio de perseverancia. Y acá tenemos también una tendencia contemporánea. Tenemos la cultura de la plataforma, en donde se le da plataforma a estos testimonios, se dan lo que se llaman las oportunidades. Entonces ahí se cuentan un montón de historias para impresionar, ¿ya?, a los oyentes y de esa manera producir algo. También en esa misma línea o similar tenemos una cultura terapéutica moralista en donde la idea es cambiar tus hábitos y todo tiene que ver con hábitos y la fe tiene que ver con cambiar tus hábitos de tus hábitos malos ahora a hábitos buenos. Y también aquí tenemos a la teología de la prosperidad, ¿sí, no?, en donde se mide de cierta manera el testimonio, básicamente, válido, y en donde se ve el testimonio de Cristo es el éxito que uno ha logrado en su vida. Pero todos estos finalmente son errores. Y también podemos mencionar en esta misma línea casos emblemáticos aplicados a la perseverancia, que es cuando se le llama a la imprudencia martirio. Es cuando se confunde una terquedad o una provocación innecesaria con fidelidad. Y se le llama perseverancia en ese sentido, a lo que no es obediencia sabia. Y tenemos a muchos que básicamente quieren hablar de Cristo, quieren hacer misiones, pero lo hacen de una manera con tal imprudencia que terminan muertos. Y a esos le llaman mártires. Pero no hay sabiduría muchas veces en su acción y estas personas son exaltadas después como mártires de Cristo. Pero cuando uno ve lo que hicieron, ve que no hay verdaderamente sabiduría bíblica en los pasos que dieron. También tenemos cambios de costumbre sin cruz, en donde se le llama perseverancia a dejar ciertos vicios solamente, o mejorar hábitos donde no hay un arrepentimiento, en donde hay un cambio de mentalidad, de forma de pensar en torno a esas cosas. Donde no hay una fe viva, no hay un amor obediente, que obedece a la voluntad de Dios que está revelada en la palabra, que está persuadido por esa voluntad, esa referencia a esa voluntad para vivir su vida. Y también que incluimos a la prosperidad que se le llama testimonio. Cuando se presenta el avance económico o social
como prueba principal de la gracia. Mira, yo llegué al Señor y ahora yo estaba aquí, no tenía nada y ahora todo lo que tengo. Y ahora antes no tenía nadie y ahora tengo una comunidad, una red de apoyo, etc. Entonces se desplaza esa perseverancia en el Señor por la prosperidad temporal. Ambos polos fallan en lo mismo. Apagan el medio que Dios usa ordinariamente para sostener su pueblo. Entonces, el intelectualismo aislado, como decíamos, lo apaga por desprecio, lo reduce en emoción, y los testimonios sin cruz lo apagan por corrupción. Básicamente convierten el testimonio en un espectáculo, moralismo o en prosperidad. Y así, en vez de consolar, en vez de vivificar y llevar a gratitud o oración, dejan a la iglesia más fría o más engañada. Queridos hermanos, lo primero es comprender la verdadera naturaleza del testimonio cristiano y su poder. El testimonio es sobre algo que Dios hace. Y mientras más innegable quede que es una obra de Dios, más responde a esa naturaleza y poder. Esto significa que no es nuestra prosperidad terrenal lo que da el testimonio más claro de Cristo, sino la tensión entre la pérdida terrenal y la prosperidad espiritual. Esa tensión es la que da más claramente testimonio de Cristo. En otras palabras, lo innegable de la obra de Dios se ve en la resistencia ante la presión. Mientras más presión, más queda al descubierto si hay resistencia real y más innegable se hace su obra. Porque menos razones hay para pensar que el humano tuvo mano en producir esa firmeza. Porque tenemos que entender algo. Si la presión es externa, aquí hay dos soluciones humanas posibles. La primera es cambiar la situación externa. Si la situación externa es el problema, la cambiamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Cedemos ante la presión y así la presión externa acaba. Y la segunda es hacer una pelea terrenal en contra de los que nos oprimen a través de poder político, violencia. La segunda es cambiar la situación interna con medios humanos para tener paz con esa presión. Y acá se puede usar medicamentos estupefacientes, o absteniéndose de ciertos alimentos o expresiones de arte, o tratando mal al cuerpo, o haciendo meditación trascendental y ese tipo de cosas. Pero cambiar la situación externa no sirve. ¿Por qué? Porque en lo externo y lo terrenal, el diablo nos supera. Es así de simple. Y no podemos tener victoria en nuestras fuerzas, por tanto, sino con oración mutua, según el orden y las promesas de la palabra de Dios. Y en lo interno, ¿qué tenemos? Tenemos la carne, tenemos el pecado habitual. ¿Y la carne qué ama? La carne ama las soluciones que no dependen de Dios. Y no podemos tener victoria sin exhortación mutua de la palabra de Dios. Así que, hermanos, valoremos el testimonio de perseverancia. Acostumbrémonos a evangelizarnos mutuamente. ¿Con testimonio de qué? De fe y amor en nuestras vidas. Y valoremos los testimonios de otros, porque en ellos vemos cómo Dios preserva a los suyos. Y notemos lo siguiente, no nos referimos a cómo Dios nos soluciona el problema externo, ni tampoco cómo nos permitió algunos alivios internos en medio de la tribulación, sino que nos referimos a cómo Dios nos sostuvo en la fe y el amor, aun cuando el problema externo sigue, y aun cuando hay angustia en el corazón. El Señor nos ayuda entonces a atesorar esos testimonios en nuestro corazón, porque si bien son sobre la vida de humanos, son primeramente sobre el cumplimiento de Dios, de su evangelio, en esas vidas, en nuestra historia, enfrente de nuestros ojos. Y por eso es tan importante. Esto nos lleva a la segunda parte y vamos a avanzar un poco más rápido. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El propósito aquí es que tuviesen ánimo de seguir perseverando. Al saber el efecto consolador que tuvo y vivificante que tuvo su testimonio de perseverancia en el equipo apostólico, en particular en este punto. Y el apóstol acaba de decir que fueron evangelizados con su testimonio de fe y amor. Y por eso ahora, entonces, se dispone a mostrar a qué se refiere con eso en lo concreto.
efecto tuvo. Por eso dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, por ese ser evangelizados, por el testimonio de su fe y amor en medio de su propia necesidad, que probablemente incluía angustia por estar lejos de ellos, oposición al ministerio, el lugar donde estaban, y cargas prácticas que son propias del ministerio. En medio de todo eso que pudiera ser desanimante, fueron consolados. Es decir, recibieron alivio y fortalecimiento interior. Y es importante esto porque, como vemos aquí, nada ha cambiado externamente. Siguen lejos de los tesalonicenses. La oposición, ahí está. Las cargas del ministerio no se van, pero ellos fueron consolados. Sin embargo, entonces, este testimonio fue suficiente. ¿Por qué? Porque en esencia estaban viendo el evangelio, ese que predican. Predicaban día tras día, siendo cumplido ante sus ojos. Dios preservando a los tesalonicenses, cumpliendo su promesa. Era Cristo, por su Espíritu, sosteniendo su fe, obrando en ellos el querer como el hacer para no caer en la tentación del enemigo en medio de la persecución. Y ver cómo el Señor hace esa obra lo lleva a decir, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta es la explicación de su consuelo. Al saberlos firmes en el Señor, recobran ánimo, recobran fuerzas, recobran aliento, son vivificados. No es que estuvieran muertos en sus delitos y pecados, sino abatidos por el tordo de Satanás, la oposición de su ministerio, las cargas propias del servicio. Y así como el Evangelio trae de muerte espiritual a vida espiritual, este testimonio de firmeza en el Señor vivifica en otro sentido. Vivifica en el sentido de reanimar espiritualmente a quienes ya tienen vida espiritual. Y así es como el testimonio de uno sirve a la perseverancia de otros. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios sostiene a sus santos en perseverancia, vivificándolos por el testimonio perseverante de otros, especialmente en medio de la aflicción. Hermanos, ¿cómo perseveramos en la fe? Primero tenemos que decir esto, no es automático. No perseveramos automáticamente en la fe, sino que Dios sostiene esa perseverancia por medios que Él garantiza y Él dispone. Cuando hablamos de perseverancia en la fe, estamos hablando de una fe viva que comienza cuando somos convertidos y luego sigue viva. Y esa vida se expresa en un amor que es activo, como decíamos. Sin embargo, entendemos que la fe verdadera, aunque no es extinguida en los suyos y debería ir creciendo, digamos, en conocimiento y en amor constantemente, sí puede sufrir bajones. Y hay una amenaza real de que tenga bajones, especialmente en la tribulación. Porque ahí el tentador se aprovecha, aparecen dudas, y esto puede llevar a depender no de las promesas del nuevo pacto que encontramos en la palabra, sino de medios humanos para obtener alivio temporal. Y esto eventualmente puede llevar a un extravío severo, donde por un tiempo un creyente camina por caminos muy semejantes a los del mundano, si no iguales en algunos casos, para gran perjuicio suyo, para gran daño suyo. Y en ese momento solo Dios puede saber si esa persona es verdaderamente de los suyos. Pero los creyentes ya no tienen ni siquiera una base para reconocerlo como hermano a esa persona. Y lo triste es que el retorno a Cristo suele ser doloroso cuando ocurren esas cosas. Culpa y vergüenza de conciencia, quizás consecuencias graves por lo que se hizo en ese periodo, y pérdida de confianza de los santos también, porque la iglesia no puede simplemente recuperar inmediatamente toda la confianza que se perdió quizás en ese periodo. No es razonable eso. Entonces, uno de los medios ordinarios que Dios dispone para sostenerlos es el testimonio de perseverancia. Darnos ánimo para que hasta el final nos mantengamos en el camino del Señor. En el fondo, es una de las maneras en que experimentamos la palabra de Dios, viéndola ejecutada en la vida de otros. En el fondo, entonces, es esto. Y esa palabra así confirmada nos consuela, nos reanima espiritualmente. Como decíamos, vuelve a dirigir nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad al Señor. Y aquellas cosas terrenales que nos parecían tan imponentes, ahora se ven como poca cosa al lado del poder de Dios.
Entonces pensamos, si Dios sostuvo a esos hermanos, entonces me va a sostener a mí, porque yo también soy de Él y nada nos puede separar de su amor. Siendo eco del Salmo 23, podemos decir, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros, y su gracia abundará en la angustia para darnos gozo, para darnos esperanza, de modo que Dios sea glorificado y nosotros estemos satisfechos en Él, en medio de la tribulación. Entonces, así es como Dios nos preserva por el ánimo del testimonio de otros. Observemos que esto aplica de manera especial también para los pastores, para los ministros de la palabra. Y por favor, tomemos nota de esto, porque es clave para la vida de una iglesia. A veces se pregunta, ¿quién pastorea a los pastores? Y es una pregunta válida, y por eso creemos que Dios ha dispuesto una pluralidad de ancianos, de pastores, que se acompañan, se cuidan mutuamente. Sin embargo, aquí se nos muestra también una manera concreta en que la congregación puede, de cierta manera, sostener a sus pastores. No tiene la autoridad, por supuesto, que tienen los pastores, pero sí pueden sostenerlos, sí pueden contribuir, y la manera es perseverando. ¿Qué? Porque la perseverancia de los santos es ánimo para los ministros de la palabra. Porque, como decíamos, las cargas del ministerio también cuentan como tribulación. Cuando los pastores ven el efecto del poder de Dios en los creyentes, pueden combatir con mayor claridad las tentaciones del enemigo que le tocan a ellos. Como decíamos, esa tentación de abandonar, de endurecerse, volverse cínico, pragmático, que sustituyen la comunión, etc. Y en esto vemos que el testimonio es algo para compartir, porque no estamos meramente compartiendo lo que nos pasó, sino lo que Dios está haciendo con nosotros. Por tanto, no podemos pensar en el testimonio de otros ni en el nuestro de manera ligera. Y acá también hay dos extremos. El primero es un individualismo espiritual, en donde la idea es que somos, en términos de nuestra devoción a Dios, autosuficientes, no necesitamos a nadie. Y acá se asume que la perseverancia se sostiene a solas. Biblia y oración, sin necesidad ordinaria del testimonio de otros. El testimonio queda como un adorno, no como un instrumento de Dios para afirmar, para animar. Y acá se dice, bueno, mi fe es entre Dios y yo, no tengo por qué yo contarle a nadie. O no necesito escuchar testimonios, con mi devocional personal, basta. Y acá también tenemos algunas tendencias contemporáneas, en donde, como hemos dicho, ya lo mencionamos, donde se privatiza la fe, donde se convierte la fe y la religión en un asunto de consumo individual, lejano, etc. Y también tenemos, por el otro lado, el formalismo eclesiástico, ¿ya? En donde se tiene una institución donde aparentemente hay comunión, pero en realidad no hay vida compartida. En donde se reduce la perseverancia a mantener el orden, a seguir asistiendo. Entonces se dice, hay predicación, hay reunión, y eso basta. Y por temor al desorden termina apagando el testimonio como un medio ordinario de ánimo entre los creyentes. Y aquí es clave aclararlo. No estamos hablando de un micrófono abierto, por cierto, en el púlpito, sino de una vida congregacional, en donde el testimonio tenga un lugar sabio, ordenado y pastoreado en conversaciones, en el discipulado, en visitas, en quizás reuniones de oración, etc. Pero en este formalismo que hablamos se dicen cosas como, mejor no hablemos de esas cosas, mantengamos el programa. Si abrimos esto se nos va a poner pentecostal la cosa. ¿Ah? Entonces aquí, así es la cosa. Aquí la tendencia contemporánea entonces es esta reacción al emocionalismo de la que hablábamos, que termina apagando la comunión. Y la iglesia se reduce a una rutina donde no hay un intercambio de vida. Ambos extremos empobrecen la perseverancia. El primero se encierra y desprecia el medio que Dios usa ordinariamente para animar y afirmar. El segundo se formaliza y finalmente apaga la vida compartida que el mismo Dios ordena para consolarnos. Entonces, en ambos casos no se deja circular lo que Dios hizo y por eso debilita lo que Dios preserva. Queridos hermanos, que podamos pasar por tribulaciones sabiendo que nuestra perseverancia no es solo para nosotros, sino que también es instrumento de Dios para la perseverancia de otros. Que el Señor nos ayude a tener esa clase de mentalidad. Cuando venga la tribulación, en vez de desanimarnos, pensar en una oportunidad también, sabiendo que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Como cabeza de un cuerpo, Él
nos dio en la iglesia local. Bueno, en la iglesia universal, pero expresada en iglesias locales. Así que, hermanos, seamos consecuentes con esto. Aprendamos a tener una cultura de dar testimonio, entendiendo que es para edificación de otros. Sepamos identificar, eso sí, las tribulaciones de nuestra vida para saber cuándo realmente es un testimonio de perseverancia que edifica. Y vale la pena tocar esto nuevamente. Las tribulaciones no son cualquier sufrimiento. No se trata de llamar tribulación a todo lo que duele, sino a lo que... tribulación a todo lo que duele, sí, sino a lo que sufrimos por seguir a Cristo. A eso nos referimos. O a lo que sufrimos en Cristo en este mundo caído, mientras caminamos en obediencia. Por ejemplo, se descartan aquí las consecuencias directas del pecado no arrepentido. Entonces, no es tribulación a soportar cuando hay un pecado y nosotros no estamos arrepentidos, estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Eso no es tribulación. Eso se llama disciplina, eso se llama corrección, se llama cosecha, que llama al arrepentimiento. ¿Ya? Cuando hablamos de mentiras, infidelidades, adicciones, injusticias, a eso nos referimos. Entonces, lo que sufrimos a partir de eso no cuenta como tribulación, en este contexto por lo menos. Cuando pensamos en daños autoprovocados por necedad o imprudencia, tampoco. No es cruz, no es prueba espiritual, es irresponsabilidad. Por ejemplo, si yo tomo una decisión temeraria, sin consultar a la palabra, sin consejo bíblico, una decisión importante de mi vida, y sufro las consecuencias por eso, eso no es propiamente tal tribulación. Provocaciones innecesarias también. Cuando somos imprudentes con nuestros labios y terminamos irritando innecesariamente, no estamos hablando de cuando predicamos el evangelio y ofende, estamos hablando de cuando somos piedra o somos un tropezadero en nuestra forma de hablar y básicamente no tomamos los cuidados necesarios y terminamos provocando a otros. Mala administración también cumple ahí. Y descuidar deberes claros de la palabra. Ahora, cuando hablamos de mala administración, cuando hablamos de todas estas cosas, no nos estamos refiriendo a un asunto de competencias, por cierto. ¿Ya? No nos referimos a un asunto de competencias. Se trata de saber hacer lo bueno, saber y tener una cierta luz de parte de Dios y de parte de cómo la Biblia se ha iluminado nuestras vidas, y no usarla. ¿Ya? No se trata de capacitación formal, profesional, lo que estamos hablando, sino del aspecto moral de todos estos asuntos, de esa negligencia moral. ¿Bien? Y también acá hablamos de incomodidades por la frustración de deseos o expectativas. ¿Ya? Que no es aflicción propiamente tal, sino pérdida de comodidad, pérdida de estatus o control que revela ciertos ídolos. ¿Ya? Cuando uno dice, me complicaron el plan o no me reconocieron, no salió como yo quería, esos no son tribulaciones, queridos hermanos, son circunstancias de esta vida, son incomodidades nomás por la frustración, pero eso no cuenta como tribulación. Con tribulación nos referimos a cuando sufrimos por oposición a la vida cristiana, cuando sufrimos las consecuencias de la caída estando en Cristo sin abandonar la obediencia. Nuevamente, nos referimos a las miserias de este mundo, muerte, enfermedad, catástrofes, ese tipo de cosas. Y antes de creer, podíamos decir que estábamos o estas cosas eran las consecuencias de nuestro estar lejos de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, son tribulaciones de este mundo. Y cuando se sufre la fatiga del ministerio cristiano, también ahí hay tribulación. Así que son estas circunstancias las que tenemos que tener en vista cuando hablamos de tribulación y de perseverancia en la fe y por tanto de testimonio, de perseverancia. Pero cuando ocurra, no solo podemos gozarnos en que es prueba de fe que produce paciencia, sino que también es una oportunidad para proveer un testimonio claro de cómo Dios cumple su evangelio al perseverar en los suyos para el ánimo de otros. Este es un ánimo entonces para no caer en una idea individualista de la fe, queridos hermanos, en que pretendemos perseverar solos y tampoco en otra en donde nos parece que Dios prescribe meras formas sagradas de interactuar, formas externas me refiero. No, sino entendamos que Dios nos preserva en comunión real, con exhortación, con oración y ánimo mutuo. Y que aprendamos a compartir también testimonio con sabiduría y orden, no como un micrófono abierto, insisto, sino como una vida congregacional, conversaciones, discipulados, reuniones de oración, visitas, acompañamiento pastoral.
¿Para qué? Para que al ver la fe y el amor perseverante en los santos, los débiles sean fortalecidos, los cansados sean consolados y todos seamos movidos a gratitud delante de Dios. Lo que nos lleva a la última parte, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Y el punto aquí del apóstol es que supieran que la respuesta de los apóstoles no se queda en emoción, sino que en expresiones espirituales concretas por ellos, además de enfatizar su necesidad de intercesión, de presencia personal y de plenitud en su enseñanza, que les faltaba algunas cosas por aprender. Era necesario porque el apóstol acaba de expresarle lo mucho que afectó positivamente en lo interior, el testimonio de ellos, trayendo un nuevo ánimo en medio de sus tribulaciones. Ahora quedaba manifestar en qué se tradujo ese ánimo. Por eso dice lo siguiente: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces, por este ánimo que recibieron a través de la buena noticia de su fe y amor, Pablo dice que no hay acción de gracias suficiente que puedan dar a Dios por los tesalonicenses. Y especifica, por todo el gozo espiritual que experimentan a causa de la fe y amor y cariño que les tenían el equipo apostólico. Y esto lo tenían delante de Dios, por cierto, lo que significa lo que dice después: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. El gozo los llevó a algo. El gozo los llevó a esto: oración persistente y repitiendo esas peticiones constantemente, y en especial de verlos personalmente, que era su gran anhelo original, y la de completar lo que les falte de enseñanza. No había sido suficiente el tiempo que tuvo para enseñarles todo el consejo de Dios, así que era necesario seguir hasta darle todo ese depósito de enseñanza que ellos tenían que luego preservar. Esto nos lleva al último punto. El testimonio, ese testimonio no se da por accidente, no se da por si acaso, se da con un propósito claro. Tiene por fin movilizarnos a la adoración y a la edificación mutua. Cuando pensamos en este ánimo y vida recibida por el testimonio de otros, no es algo que simplemente nos alivia para luego dejarnos ahí mismo, sino que es un ánimo espiritual que nos mueve hacia Dios. Y en especial nos lleva a la adoración, una alabanza viva donde no cantamos los himnos ni oramos con un corazón frío, ni con palabras teóricas, ni con frases teóricas, sino que ahora estas palabras tienen un contenido que nosotros hemos experimentado en vida, ya sea personalmente o viéndolo en la perseverancia de otros. Pero no solo eso, sino que también nos mueve a interceder por los hermanos con mayor fervor, sabiendo que sí, ustedes han perseverado, pero deben seguir perseverando. Ustedes no perseveran por sus propias fuerzas. Por eso tenemos que seguir orando. Y también que pueden tener discernimiento los hermanos, pero aún así necesitan ser refrescados. Necesitan ser afirmados en su conocimiento para no flaquear. Y que puede que tengan algunos recursos inclusive para lidiar con eso, pero aún así podrían necesitar más. Así que nos motiva ese testimonio a pensar en nuestros hermanos y buscar ayudarlos en lo que se pueda. Y en lo concreto también. La oración siempre está disponible. Nosotros siempre podemos orar por nuestros hermanos, por supuesto, pero también debe estar la disposición de exhortarlos en amor y de dar seguimiento a esa exhortación conforme al orden de Cristo en la iglesia, ya estando presente con ellos. Y esto es especialmente relevante para los pastores, quienes deben estar dedicados a la oración y la palabra, pero aplica de manera general para todos según sus posibilidades, así que no lo descartemos. Entonces, cuando hablamos del testimonio como un medio ordinario que Dios usa, también estamos incluyendo la respuesta a ese testimonio. Hermanos, no caigamos entonces en separar el testimonio del fin que tiene. Y acá hay dos extremos también. Primero hay una devoción sin obediencia, en donde recibimos el testimonio como una especie de subidón espiritual, una recarga que emociona, pero no se convierte en una gratitud sostenida en el tiempo. No hay intercesión insistente, no hay exhortación en amor como respuesta. Quiere el consuelo, pero sin el deber de edificar de vuelta.
Y acá se dicen cosas como, qué lindo testimonio, ya, pero sigamos ahora. Yo me animo, pero no me involucro, cada uno con lo suyo. Entonces, acá hay una espiritualidad de momento, donde hay experiencias, pero sin seguimiento. Hay un consumo de culto como si fuera una recarga, pero sin vida congregacional. Es un extremo. Y el otro es un activismo ansioso, donde hay una idea de edificación sin adoración, lo que es un absurdo. Donde se escucha el testimonio de perseverancia, pero en vez de responder con acción de gracias y una oración confiada, lo recibe como una señal de fragilidad. Esto se puede caer. Si estás pasando por eso, entonces toda esta estructura que tenemos es frágil. Entonces, el testimonio deja de ser un motivo de adoración ahora y se vuelve un dato para asegurar resultados por la carne. Hay que apretar el plan, hay que multiplicar los controles que tenemos, las políticas, hay que evitar riesgos, sofocar preguntas, mantener todo bajo supervisión. Hay mucho a hacer, pero poca gratitud y dependencia delante de Dios. Y acá se dice, bueno, ya vimos que están firmes, ahora hay que apretar para que no se nos caigan. O no aflojemos, si no controlamos, esto se desarma. La mentalidad empresarial respecto de la iglesia. Y acá tenemos una cultura de gestión, una cultura de eficiencia en la iglesia, esta clase de eficiencia empresarial, como decíamos, donde hay un miedo al desorden que reemplaza la oración, reemplaza la gratitud por una urgencia constante. Entonces, después de oír que alguien perseveró, la reacción es, ok, pero ¿con quién se juntó? ¿Qué series ve? ¿Qué música escucha? ¿Quién lo disipula? ¿Qué opina de X tema? Una caída o una crisis produce políticas rígidas para toda la iglesia. Entonces va a quedar prohibido esto. Y ahora nadie puede esto. Y desde hoy todos deben esto. Se gobierna por excepción y por miedo, no por sabiduría. No estamos diciendo que la iglesia no pueda tener políticas, por cierto, ni pueda tener prohibiciones por prudencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por excepciones, en base al testimonio de personas ABC. Lo que pasa en resumen es, la gente se esconde, aumenta la apariencia y el silencio, disminuye la confesión honesta y la ayuda real. Se reemplaza la dependencia por la gestión. Menos oración y gratitud, más reglas, controles y planificación ansiosa. Y se enfría la edificación también. La exhortación se vuelve una corrección dura. Se apagan las preguntas, se mide la salud por el orden visible, no por el fruto espiritual. Y ambos extremos finalmente le quitan el fin al testimonio, el propósito. Uno lo reduce a emoción pasajera sin obediencia y el otro lo convierte en un combustible de ansiedad y control. Pero el camino del texto es otro. El testimonio debe producir gratitud delante de Dios y edificación en amor, con oración confiada y perseverancia real. Queridos hermanos, que esta sea nuestra respuesta ante el testimonio de perseverancia y no caigamos en una cultura de subidones espirituales ni en una cultura de control, porque el Señor es soberano, queridos hermanos. Y su voluntad es que acudamos a Él y dependamos de Él siempre. Por tanto, si escuchamos el testimonio de perseverancia del hermano, no nos quedemos ahí como si no hubiese pasado nada, sino que aprendamos a ver a Cristo obrando ahí. Y llenemos nuestro corazón de material para la adoración y también para interceder por el hermano. Y esto es importante porque alguien puede caer en el error de decir, como mi hermano perseveró, entonces es fuerte, entonces no necesita mi intercesión ni más exhortación. Pero esto es un error, porque si somos fuertes es por gracia. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas. Así que no dejemos de interceder por nuestros hermanos. No dejemos de estar presentes en sus vidas buscando ayudarlos en lo concreto. No dejemos de exhortarnos mutuamente. Y esto es especialmente relevante para aquellos que están en el liderazgo de la iglesia, puesto que ellos deben dedicarse de manera especial a la oración, al acompañamiento y a la exhortación. Y por eso mismo, con mayor urgencia, no pueden caer en este culto de recargas emocionales ni en este culto de control de conductas. Que el Señor nos dé un corazón manso, que sepa depender de Él y no caer en las trampas del tentador. Entonces, concluimos diciendo esto. Entonces, el testimonio de perseverancia es buena noticia. Nos muestra la obra innegable de Dios sosteniendo fe y amor bajo presión, y eso vivifica a los santos. Número 2, Dios usa ese testimonio como un medio ordinario para preservarnos. Nos consuela en la aflicción, fortalece a los débiles y anima aún a los pastores en sus cargas. Y por último, el fin del testimonio es doble. Nos mueve a dar gracias delante de Dios y nos impulsa a orar, exhortar y edificar a los hermanos con amor y orden. Así que
Iglesia, atesoremos y compartamos testimonios de perseverancia y respondamos a ellos como corresponde, con gratitud, intercesión y edificación mutua. ¿Para qué? Para que vivamos una perseverancia que vivifica. Que el Señor confirme esta enseñanza.